en este caso, a un ponente nuevo para esta especialidad, porque no es nuevo ni mucho menos en el derecho constitucional, pero sí es la primera vez que interviene en esta especialidad. Dijimos, daré algunas pautas también por él, como ponente que, aunque conoce, yo creo, la dinámica y el sentido de esta especialidad. Dijimos en la inauguración que ya casi nuestro lema es tradición y renovación, ¿no? Es decir, es una especialidad que sigue una línea desde hace más de 2 décadas de programas en el ámbito de la justicia constitucional que ofrece el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y exactamente de 10 años desde que ofrecemos esta especialidad con este formato en el cálido mes de julio castellano. Y bueno, buscamos contar con los mejores especialistas de Europa e Iberoamérica entre nuestros ponentes. Esa fórmula tan simple como tal, ¿no? Pero que luego en su ejecución pues implica esto, buscar qué personas han trabajado más este tipo de cuestiones y son expertos en esta materia. Bueno, pues en esta dinámica teníamos quizás ahí una laguna no muy justificable, pero parcialmente explicable, que tiene que ver precisamente con la temática de lo que podríamos llamar la tutela no jurisdiccional de los derechos. Es verdad que lo explicable, querido Guillermo, es que, claro, dentro de nuestro núcleo de trabajo es más bien justicia constitucional, que también es un tema que él podría abordar perfectamente, justicia, procesos constitucionales, pero el motivo por el que le hemos llamado y le incorporamos es porque él es un gran especialista, sobre todo y por encima de todo, en el ámbito de lo que podríamos llamar las defensorías del pueblo, ¿no? Por eso he dicho la tutela no jurisdiccional de los derechos fundamentales. Es verdad que en un curso de justicia constitucional no es estrictamente pues esto, una tutela procesal, aunque tiene relación, como él seguramente explicará, porque dentro del ámbito de la actuación de la Defensoría del Pueblo sí está la posibilidad de iniciar también procesos jurisdiccionales, pero por otro lado, si nosotros aquí tenemos un enfoque de garantías constitucionales, de garantías de los derechos fundamentales, pues queda ahí una laguna si no abordamos pues esa cuestión. Nosotros tenemos también una especialidad, de hecho el año que viene será máster en Derechos Humanos, Género y Derecho Antidiscriminatorio. Ahí somos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y sí abordamos más esa temática, pero en esta especialidad de justicia constitucional no lo hacíamos. Bueno, resulta que Guillermo Escobar Roca, no leo nunca los currículums y no lo voy a hacer en esta ocasión, pero sí que lo tenemos en la web. Si nos lo has facilitado debe estar en nuestra web, y si no lo haríamos en breve para que luego lo puedan leer. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, una de las clásicas universidades españolas, por cierto, bastante cerquita de aquí de Toledo, con lo cual si a alguien le queda un día libre en el fin de semana y le apetece, la localidad es preciosa y el recinto de la universidad también. Ojo que el de Toledo no es de broma, pero el de Alcalá de Henares, digamos que es más clásico, ahí se entregan los premios Cervantes y si no ha cambiado la cosa desde que yo estuve, se puede visitar, ¿no? Esa parte del recinto pues también es visitable. Bueno, y resulta que el profesor Guillermo Escobar Roca, como digo, es especialista en esta materia, también dirige un curso, entiendo que es un máster específico sobre esta cuestión, y además forma parte de una red, o coordina una red de defensorías del pueblo de España y de Iberoamérica, con lo cual pues tiene todos los contactos y los vínculos con las defensorías, no solo nacionales, sino también estatales, en casos como México, ¿no?, donde cada estado tiene también esta institución, que en México, como saben, por lo menos todos los mexicanos presentes, que son muchos, no tienen este nombre, sino el de Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el caso de la federal, digamos, y comisiones estatales de derechos humanos en cada una de las entidades federativas. Pero bueno, no me voy a extender más. Sí quería hacer esta presentación. La última pauta, como siempre, como consejo que damos, es la pauta temporal, Guillermo. Y es que, aunque la sesión empieza con retraso, tú no pierdes eso, te damos ese margen, pero toda la sesión pretendemos que no dure más de 1 hora y, por lo tanto, pues y siempre hay participación. Ahora no me vayan luego a dejar mal y no preguntar, porque yo digo,
siempre digo a los profesores, siempre hay participación, siempre hay preguntas, no vaya a ser que no haya. Pero bueno, sí, siempre suele haber, y por lo tanto la recomendación, pues que entre 30, 35, máximo 40 minutos la exposición inicial. Luego haríamos turno de preguntas, damos prioridad en las preguntas a los que están online, porque no nos olvidamos de ellos. Yo sé que les gustaría estar en Toledo y seguramente se divertirían más, y seguramente después del curso de posgrado se divertirían más todavía, pero bueno, están haciendo el curso, han pagado, tienen los mismos derechos, van a recibir idéntico título y nosotros no nos olvidamos de ustedes. Si pueden tomarse algo a nuestra salud, también, como nosotros lo hacemos a la salud de ustedes. Entonces, en el debate abriremos con los que están online y luego con los que están aquí. Yo voy a quedarme acompañándote para moderar, pero bueno, lo podemos distribuir como tú quieras, o escuchar varias preguntas y agruparlas, o contestar de una en una, también según tú quieras manejar el tiempo. Nada más, porque ya te estoy quitando demasiado tiempo, pero en este caso, al ser una nueva incorporación, pues he querido hacer esta presentación. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar nuestra invitación. Por supuesto, nuestro propósito es mantenerla para el futuro, porque, como digo, tu presencia además pues, colma, si queremos, un hueco o un tema que hasta ahora no habíamos abordado en esta especialidad. Muchas gracias. Sí, ahí. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al profesor Yarreborio por la invitación. Efectivamente soy nuevo en este tipo de especialización y enhorabuena por ella, ¿no? Y además encantado de venir a Toledo, aunque venía muchas veces como turista, pues claro, siempre que vienen colegas también latinoamericanos hay que venir, si tienen tiempo hay que venir a Toledo, claro. Aunque nunca había venido a trabajar aquí, aunque trabajé en la Academia de Infantería en una época aquí que no fue muy agradable, fue bastante dura, pero bueno, ya se me ha olvidado ya. Bueno, me alegra que comience el profesor con esta reflexión, ¿no? sobre la justicia, el concepto de justicia constitucional, porque realmente identificamos la justicia con la administración de justicia, ¿no? Y quizá esto es reduccionista, ¿no? Yo creo que estas instituciones, Defensoría del Pueblo, sí son instituciones de justicia, ¿no? Pero la justicia con mayúscula o como valor, que a veces se olvida, ¿no? Ese famoso constitucionalista Zagrebelsky decía que cuando estudió la carrera de Derecho, acabó la carrera de Derecho y nadie le había hablado nunca de la justicia. Pero ¿cómo puede ser esto? Que se supone que es el valor, si no el más importante, por lo menos el más antiguo del derecho, desde Platón por lo menos, ¿no? Entonces el defensor del pueblo o ombudsman sí que es una institución de justicia como valor y de justicia constitucional también, ¿no? Aunque no de administración de justicia. Y en algunos casos incluso se llama así, ¿no? Porque por eso hablamos a veces de ombudsman porque tiene distintas denominaciones, ¿no? La institución es la misma, ¿no? Por ejemplo, hablando de justicia, el proveedor de justicia de Portugal, ¿no? Incluso en España, no todas, pero la mitad más o menos de las comunidades autónomas tienen una institución de estas características, pues el Justicia de Aragón, por ejemplo, ¿no? Además es una institución muy antigua, obviamente con otras, digamos, en otro diseño en la época tan antigua, pero bueno, se ha conservado el nombre de Justicia de Aragón. Bueno, como no conozco bien lo que sabéis de esta materia, pues voy a hacer algunas cuestiones, referencias básicas, iniciales, brevísimas sobre esta institución, ¿no? En las Defensorías del Pueblo u Ombudsman, que, bueno, si venís la mayoría de América Latina seguramente las conoceréis, ¿no? Es una institución cuyo origen se suele concretar en la Constitución sueca de 1804, ¿no? Aunque hay precedentes también, según se busque siempre se encuentran precedentes, ¿no? Hasta en el derecho romano, ¿no? Que ha ido evolucionando desde esa época. Claro, en aquella época era una época, en el 1804, era una época todavía no democrática, evidentemente. Se podría quizá hablar de Estado de Derecho, pero no Estado democrático, ¿no? Y una época liberal, donde hay una desconfianza
hacia la administración, ¿no? Y entonces se crea un comisionado parlamentario para controlar la administración, ¿no? O sea, la administración en aquella época es vista con desconfianza, ¿no? Como algo potencialmente dañino para los derechos, ¿no? Y esta idea de un control especializado, ¿no?, de origen parlamentario de la administración, pues se mantiene hoy, realmente, ¿no? Evidentemente la situación ha cambiado radicalmente, pero esta idea se mantiene. O sea, yo creo que todavía hoy seguimos siendo, y creo que debemos seguir siendo, aunque la palabra quizá no esté de moda y no guste, ¿no?, debemos seguir siendo liberales, ¿no? Liberales. O sea, yo creo que al Estado no es el mismo Estado, pero el Estado hay que mirarle con desconfianza, ¿no? De manera que esta idea se mantiene, ¿no? Luego, con el tiempo, pues ha habido muchos modelos, pero yo me quiero centrar en el modelo que yo creo que existe, el modelo iberoamericano, ¿no? Iberoamericano de ombudsman, que tiene unas características, ¿no? Que no es el modelo predominante quizá en Europa, ¿no?, pero sí es el modelo claramente predominante en América Latina y en la península ibérica, ¿no?, que comienza con la Constitución portuguesa de 1976 y continúa con la Constitución española de 1978, ¿no? Y de ahí, ese mismo modelo se traspasa al continente americano, y todos los países, menos uno, aunque se podría discutir, ¿no?, o dos, se podría discutir si lo tienen o no, que son Brasil y Chile. Los demás todos claramente tienen este modelo iberoamericano de ombudsman, que tiene como característica principal o definitoria que es un modelo centrado, al menos en el diseño constitucional, otra cosa es la práctica, ¿no?, pero en el diseño constitucional centrado en la garantía de los derechos fundamentales, ¿no?, fundamentales, a lo que va unido normalmente, en algunas constituciones lo dicen incluso expresamente, y esto ya es inevitable hoy, ¿no?, unido necesariamente a la protección de los derechos humanos, que creo que son categorías diferentes, muy próximas: derechos fundamentales de la Constitución, derechos humanos de derecho internacional. Bueno, de alguna manera ese, digamos, parámetro de control se ha ido ampliando, y de alguna forma todos los ombudsmen de Iberoamérica protegen derechos humanos y fundamentales. Ya están prácticamente todas las constituciones, salvo, creo recordar, la de Uruguay, pero Uruguay se ha creado por ley, pero no está en la Constitución, pero todas las demás constituciones tienen esta figura, este modelo iberoamericano del ombudsman centrado en la protección de los derechos, con una serie de características que básicamente son tres, ¿no? Para configurar este modelo, conceptualmente de ombudsman, podemos acudir a varios documentos de soft law internacional, básicamente los principios de París, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahora recientemente los llamados principios de Venecia, por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, ¿no? Ahí hay una serie de elementos que, bueno, ya van configurándose como esenciales, conceptualmente hablando, para la figura, la existencia de un ombudsman, que son tres: la independencia, es decir, ahí comparten la idea con el Poder Judicial, un contrapoder o una institución de alguna manera contramayoritaria, ¿no? El control del poder público, básicamente de la administración, aunque también se va extendiendo con algunos matices al control también del legislativo, ¿no? Y la figura de la recomendación, ¿no? Eso es lo más también característico, aunque ha habido un intento ahí en la Constitución ecuatoriana de cambiar este modelo, pero no creo que se han confundido ahí, que es que el defensor del pueblo recomienda, ¿no? Es decir, es una visión diferente claramente a la judicial, que el Poder Judicial impone, ¿no? Eso es incluso las definiciones clásicas de derecho, ¿no? El derecho como poder coactivo del Estado, ¿no? Bueno, aquí esto es una visión, yo creo que más moderna, ¿no? Y que se va abriendo paso ya en la misma definición de lo jurídico, ¿no? No solamente es la coacción, o no tanto la coacción como la comunicación, la argumentación, ¿no? Un modelo un poco quizá utópico, pero que encaja muy bien en lo que hace el ombudsman. No impone, ¿no?, sino que recomienda, y a veces hasta puede ser más útil o más eficaz recomendar, ¿no?, que imponer, ¿no? Bueno, eso lo vamos a, quizás si me da tiempo, a explicar un poco mejor
ahora. Bien, el tema de mi intervención es el papel que juega esta institución, así definida en términos muy básicos, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega en lo que podríamos llamar la evolución o la transformación de los derechos, ¿no? Porque los derechos son algo vivo, es decir, algo que... Yo han visto esa película, que es conocida, ¿no? La película El informe Pelícano. Empieza, Julia Roberts es alumna de una universidad, de la Facultad de Derecho, y luego se enamora del profesor. Bueno, no voy a contar la película, pero en un debate en clase, pues ahí dice, bueno, discutiendo sobre una cuestión jurídica de derechos humanos, al final Julia Roberts mantiene una tesis y el profesor dice, no, el Tribunal Supremo no dice eso. Dice, bueno, pero el Tribunal Supremo se puede confundir, ¿no? Se puede haber confundido. O sea, digamos que esa visión distinta nos demuestra que los derechos están creciendo, están evolucionando, que no nos podemos quedar en la visión, digamos, autoritativa del orden jurídico, ¿no? Sino que hay que pensar también en una apertura del sistema, ¿no? No hay que estudiarse las cosas de memoria. Espero que nuestros profesores no les obliguen a estudiarse las cosas de memoria, ¿no? Esto lo ha dicho, hay que sabérselo, claro. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Es la última palabra o la penúltima, ¿no? Pero bueno, se puede pensar el derecho de otra manera, ¿no? También, ¿no? Entonces aquí el ombudsman sí que es un elemento dinamizador, ¿no? De la evolución del catálogo y el contenido de los derechos, ¿no? Porque la ciudadanía, que sería, digamos, hoy día el elemento que debería empujar el crecimiento de los derechos, de alguna manera, ¿no? Pues no se puede articular jurídicamente, ¿no? Esto es muy peligroso, ¿eh? Hablar por eso el defensor del pueblo, ¿de qué pueblo estamos hablando? El pueblo no existe, comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera el defensor del pueblo es una cierta criba de racionalidad frente a lo que podríamos llamar, y de esto no se habla o no se ha escrito nada, ¿no? Que yo sepa, el populismo de los derechos, ¿no? Todo el mundo quiere más, bueno, de una manera, digamos, no siempre racional, ¿no? No todo puede ser configurado como derecho. Entonces, bueno, de alguna manera el defensor del pueblo recibe las demandas de la ciudadanía y la somete a una cierta criba, ¿no? Es decir, es un poco una especie de un mediador, ¿no? Realmente necesitamos mediadores entre lo que es el pueblo, que es un conjunto heterogéneo e inarticulado de intereses contradictorios muchas veces, y el poder político. Necesitamos un mediador, ¿no? Los partidos políticos deberían ser mediadores, pero han cumplido mal su función. El defensor del pueblo es un buen mediador y la práctica lo demuestra, ¿no? Entre la ciudadanía y el poder, ¿no? Entonces, contribuye a dinamizar un poco el catálogo de los derechos, ¿no? Pero ¿de qué derechos? ¿No? ¿De qué derechos estamos hablando? Ahí yo creo que hay que ser... Aquí los profesores tenemos que... Yo creo que la obligación, yo creo que es nuestro trabajo, ¿no? De conceptualizar, ¿no? Los jueces, pues no es su trabajo, ¿no? No es su trabajo. Afortunadamente, si son profesores, como el profesor Ollero, pues a lo mejor ahí en sus sentencias pues meten su pluma de conceptualización, pero realmente no es su trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo, fundamentalmente, ¿no? Y tenemos que aportar claridad y no usar más conceptos de los necesarios. Yo creo que hay que diferenciar, insistir en la diferenciación de 4 categorías. Es una cierta navaja de Occam, es decir, no todos, no ampliar la nómina, porque luego vas a libros y hay como 10 o 12. No, yo creo que con 4 nos vale perfectamente, ¿no? Para entender de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí hablaríamos de 4 categorías: derechos subjetivos, que es una categoría antigua. Bueno, antigua no es eterna, pero bueno, al menos desde el siglo XVII, podríamos decir, XVI, XVII, derechos subjetivos, que es la fuerte, la categoría fuerte, porque ha tenido mucho éxito en el derecho, sobre todo en el derecho privado, ¿no? O sea, un derecho subjetivo se puede exigir a los tribunales y exige por naturaleza un obligado a cumplirlos. Esto es lo básico. Bueno, esto es una categoría tradicional que se intenta incorporar a las más modernas, pero con muchas dificultades, porque, claro, fijaros, los derechos subjetivos
funcionen en el ámbito del derecho privado, y ahí no hay grandes conflictos de poder. O sea, en relaciones entre particulares, del derecho civil, sobre todo, clásico, bueno, antes de que apareciera el derecho mercantil y el derecho del trabajo, ahí pues no había grandes conflictos, de manera que se podía obligar a alguien, el juez podía obligar a alguien a cumplir, ¿no? Pero luego, cuando esta categoría se quiere trasladar a los derechos fundamentales, ¿no?, que son un instrumento político, ojo, se ha ido diluyendo, pero en su origen, derechos fundamentales del final del 18, son revolucionarios, ¿eh? Son revolucionarios, tanto en Estados Unidos, en la Revolución, como en Francia, ¿no? Son contra el poder, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el poder que empuja el crecimiento de los derechos y el cambio de régimen llega a ocupar, ¿no?, los escaños del Parlamento y los sillones de los gobiernos? Pues que cambia un poco la perspectiva, ¿no?, y se hace conservador. O sea, se acaba diluyendo la fuerza originaria de los derechos fundamentales como instrumentos de emancipación, ¿no? Y cuando se traslada a la categoría de los derechos fundamentales, se dice, teóricamente son derechos subjetivos, pero digo teóricamente, porque luego les cuesta mucho actuar como derechos subjetivos, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan al poder natural de los derechos fundamentales, que es el legislativo, claro. Son derechos constitucionales y su ámbito natural de actuaciones frente al poder legislativo. Ahí ya tienen sus muchas dificultades de articularse como derechos exigibles directamente frente al legislador, ¿no? Y por eso se inventan la famosa fórmula de la deferencia al legislador. Deferencia al legislador. Bueno, sí, eso está muy bien, son derechos, sí, sobre el papel, efecto directo, vinculan al legislativo, pero bueno, vamos a tomárnoslo con ciertas cautelas, ¿no? Porque ¿ven cómo ya se va diluyendo la fuerza, ¿no?, de los derechos fundamentales, ¿no? Y lo mismo pasa con los derechos humanos, que realmente aparecen con una cierta fuerza jurídica en 1966, ¿no? Porque la Declaración Universal no es una norma jurídica, es una declaración, es política, ¿no?, es un soft law, ¿no? Y ahí les cuesta también, ¿no? Teóricamente lo mismo, son exigibles ante los tribunales, pero ya algunos dicen, bueno, es que esto realmente, incluso el propio Tribunal Constitucional español, ¿no?, dice, bueno, estos pactos internacionales está claro, dice, está claro, como que está claro, esto está claro, que dicen ellos que no son exigibles ante los tribunales, ¿no? O sea, ya no ven cómo se va diluyendo la fuerza, ¿no?, de los derechos. Por eso yo creo que también es interesante que los juristas abramos un poco más los ojos a la realidad social, y además de hablar de derechos subjetivos, que es la fuerte, derechos fundamentales, derechos humanos, introduzcamos una categoría que no es jurídica, pero puede serlo, ¿no?, que es los derechos morales. No en el ámbito como se utiliza esta palabra en el mundo de la filosofía política anglosajona, sino como aquellos intereses de las personas con un mínimo, digamos, unas mínimas dosis de racionalidad, ¿no?, que quieren convertirse en derecho, pero todavía no lo son, ¿no? Porque además esto nos sirve para entender la evolución y el origen mismo de los derechos, que antes de ser derechos subjetivos y derechos fundamentales y derechos humanos fueron derechos morales, ¿no? Lo que pasa es que históricamente esos derechos morales que luego fueron fundamentales, ¿no?, históricamente eran más bien producto de una cierta burguesía ilustrada, ¿no? Es decir, estaban ya en todos los autores y los naturalistas fundamentalmente del siglo XVII, incluso algunos XVIII fundamentalmente, ¿no? Es decir, bueno, lo que se llamó el naturalismo racionalista. Ahora esto ya no se puede sostener en términos democráticos. ¿Quién puede decir, qué minoría ilustrada, que no, si es que a lo mejor ni existe, ¿no?, pueda decir que estos son los derechos que deberían convertirse en jurídicos, ¿no? No es democrático, no lo aceptaría la sociedad. Es la ciudadanía la que puede y debe empujar para que los derechos morales se conviertan en algún momento en jurídicos. Y no hace falta ampliar la nómina, digamos, el catálogo de los derechos, ¿no? Basta en algunos casos, y es una cierta trampa, pero se hace, basta con cambiar el contenido de los derechos que ya existen, ¿no?, mediante lo que siempre se ha llamado la interpretación evolutiva, ¿no?, la interpretación evolutiva. Y esto lo hacen continuamente
los tribunales, sin decirlo, el Tribunal Constitucional y sobre todo digo, y paradójicamente, porque tienen menos legitimación democrática para hacerlo, los tribunales regionales de derechos humanos, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo hacen continuamente, estiran el catálogo. Hay casos muy llamativos, como si inventan un derecho a la protección frente al ruido extraído del derecho a la vida privada. ¿Pero qué tiene que ver? Nada, ¿no? Muy poco. O sea, y ahí lo estiran y crean realmente en la práctica un nuevo derecho. Y el Tribunal Constitucional, cuando le interesa, también lo hace. Si no, ¿cómo puede justificar estos nuevos derechos? Ahora aparecen nuevos derechos. ¿Cómo que aparece? O sea, el derecho al cambio de sexo, de pronto. O sea, vamos a ver si ese derecho teóricamente estaba en el 78, en la Constitución, y ahora, aparece ahora. Han tardado 40 años en descubrirlo. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía ha presionado. Y la clase política ha estado abierta. Ha tardado, bueno. Y el derecho a la muerte digna, de pronto. O sea, ahora aparece el derecho a la muerte digna. Pero ¿de dónde sale? De la Constitución. No se inventan un nuevo, sino que estiran las categorías, ¿no? En este caso, una categoría que yo siempre pensé que estaba desaprovechada, estuvo desaprovechada y ahora le está teniendo una fuerza, muy buen tema para una tesis doctoral, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad, que tiene mucha fuerza en Alemania, porque ahí sí se considera un derecho fundamental. Aquí no se le había tomado en cuenta nunca y ahora aparece como fuente de creación de nuevos derechos, ¿no? De manera que hay que estar atentos a cómo existe algo. Digo, bueno, un empirista puro diría no existen. Bueno, ya no existen, pero yo creo que existen. Están en la conciencia de la gente, ¿no? En las demandas de la ciudadanía. Existen esos derechos morales, no son jurídicos, pero existen. Y en algún momento se van a traducir en jurídicos, ¿no? De manera que la lista, la nómina de los derechos va aumentando. Y aquí es donde el defensor del pueblo tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que decir. ¿Qué problemas tenemos? Muchos problemas tenemos en nuestro sistema constitucional, ¿no? Y son de todos conocidos, ¿no? Voy a citar solamente algunos y en qué medida el Ombudsman puede contribuir a paliar estos problemas, porque son problemas que nunca se van a solucionar del todo, ¿no? La Constitución hay que verla como una tarea, ¿no? Como un proyecto de futuro, ¿no? Lean el preámbulo de la Constitución española, es un proyecto de futuro, y casi todas, ¿no? Empiezan así: nosotros, la famosa de Estados Unidos, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, nosotros. O sea, están construyendo un proyecto hacia el futuro, ¿no? Entonces, los principios constitucionales, que es uno de los temas que estrella de la moderna teoría constitucional, se pueden cumplir mejor o peor. Nunca se van a cumplir del todo. Entonces, el defensor del pueblo puede ayudar mucho a empujar a que se cumplan mejor. ¿Qué problemas tenemos? Muchísimos. En el campo donde mejor trabaja el defensor del pueblo, pongamos un ejemplo. El campo del derecho administrativo, porque claro, el defensor del pueblo es una institución de derecho constitucional, pero que trabaja sobre todo en el derecho administrativo, ¿no? De hecho, bueno, los primeros tratadistas de este tema, y fueron buenos, eran administrativistas, sobre todo, profesores de derecho administrativo, ¿no? Fijaros, cómo le cuesta también al derecho administrativo hablar el lenguaje de los derechos. Le cuesta muchísimo, ¿eh? Hemos dicho, le cuesta al derecho constitucional bajar al terreno, al derecho internacional, bajar al terreno, al derecho administrativo, peor todavía lo tenemos con el derecho administrativo, porque el derecho administrativo incluye muchas obligaciones de la administración pública, ¿eh? Pero no se traducen casi nunca en derechos de los ciudadanos. Eso ya lo advirtió nada menos, poco sospechoso, de radical, hace muchísimos años, García Enterría, ¿no? Si los ciudadanos no pudieran exigir el cumplimiento por parte de la administración de sus obligaciones legales, estas obligaciones serían admoniciones morales, así lo dice Enterría, admoniciones morales, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo de traducir esas obligaciones administrativas en derechos de las personas, y eso lo hace muy bien el defensor del pueblo, traducir, ¿no?
Un juez muchas veces no va a entrar en ese ámbito. Bueno, esto siempre se va a escudar en la discrecionalidad administrativa. No, es que hay que traducirlo, esa traducción, ¿no? Transformar el derecho administrativo o constitucionalizar el derecho administrativo, por ejemplo. Y luego, nuestro modelo de garantía de los derechos está centrado, y esto es algo clásico, ¿no? Y está bien, ¿no? Centrado en la garantía judicial, ¿no?, de los tribunales. Esto no funciona, porque si los tribunales funcionaran a la perfección, no haría falta el defensor del pueblo, ¿no? Hay muchos filtros, muchos problemas en la justicia, ¿no? Y voy a poner solamente algunos ejemplos para ver cómo el defensor del pueblo puede hacerles frente a estos problemas, ¿no? ¿Cómo puede hacerles frente? Por ejemplo, el tema del mismo acceso a la justicia, ¿no? El tema del coste de la justicia, ¿no? Entonces, un problema que, bueno, por mucho que hablemos de justicia gratuita, no todo puede llegar a los tribunales. Legitimación, legitimación. Temas que les cuesta entrar en los tribunales, por ejemplo, intereses colectivos. Acabamos de tener noticia hace unos días de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos criticando la inadmisión a trámite por el Tribunal Constitucional de una queja de unos jueces por la no renovación del Consejo del Poder Judicial. Les negaron legitimación. Bueno, vemos como hay filtros para determinados intereses, les cuesta entrar en los tribunales por dinero, lentitud, formalismo de la mentalidad judicial, legitimación. El defensor del pueblo admite todo. Es verdad que también habla en su ley de interés legítimo. Esto creo que fue un error ponerlo en la ley así, pero puede actuar de oficio, y los tribunales no, actúa de oficio. Luego ahí entra todo, no hay tema de coste, no hay tema de postulación. Cualquier persona menor, los inmigrantes también podrían ir a la justicia, pero los niños no, los niños pueden entrar, ¿no?, al defensor del pueblo, no se acredita, no es necesario las que estén representados por... Luego rompe un poco esa cerrazón que a veces no vemos, pero sí la tienen los tribunales, ¿no? Y luego el tema, además de los derechos colectivos, que les cuesta mucho entrar en los tribunales, hay un tema muy interesante del que se ha escrito poco, otro tema para una tesis doctoral, que no la tenemos todavía, que yo sepa, el tema de lo que podríamos llamar las vulneraciones estructurales de los derechos. ¿Qué pasa cuando un problema se repite y nunca se soluciona? A los abogados, con perdón, no les preocupa mucho, porque un pleito, otro pleito, trabajo para todos. Pero vamos a ver, esto no puede ser, ¿no? Que haya problemas que no se solucionan nunca, ¿no? Y ya se han dado cuenta de esto. Bueno, se dio cuenta hace mucho tiempo ya, que ahí sí hay tesis, yo creo, la Corte Constitucional de Colombia, con su tesis del estado de cosas inconstitucional. Se dio cuenta hace algunos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando recibía miles de demandas iguales. Pero aquí hay un problema. ¿Qué hago yo respondiendo a una, ¿no? Y entonces él lo llamó, y además por escrito, o sea, le dio, digamos, forma jurídica en una normativa interna del tribunal, lo llamó casos piloto. Entonces digo, vamos a tomar una de las 2.000 sentencias que me han llegado sobre la independencia de los tribunales en Turquía, por ejemplo, y voy a dar una solución, un fallo estructural, ¿no? Entonces, bueno, modifíquese la ley, o sea, mucho más allá del caso concreto, porque para llegar al tribunal tiene que ser una demanda individual, ¿no? Entonces, más allá del caso concreto, modifíquese la ley o póngase en marcha una política pública, y esto también lo hace, antes incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que dicta fallos estructurales, ¿no? Esto es algo novedoso, nuestros tribunales no lo hacen, ¿no? Porque si tú tienes un problema que tiene distintos orígenes, tú te tendrías que ir a distintas jurisdicciones. O sea, yo tengo un problema que
que viene de una administración autonómica y a la vez municipal y a la vez estatal, y a lo mejor también viene de una omisión del legislativo. Entonces, realmente hay que poner en conjunto una serie de factores también sociológicos, ¿no?, para poder entender este problema estructural, ¿no? Los tribunales no pueden resolverlo, no tienen que apegarse a su legislación procesal, no pueden. Entonces, el defensor del pueblo sí lo hace, y agrupa todas las quejas similares en un único procedimiento, ¿no?, aunque vengan de distintas administraciones, en un único procedimiento, y termina recomendando a distintas administraciones, puede hacerlo, ¿no?, en la misma resolución, recomendando medidas estructurales, ¿no? Lo que en México, por ejemplo, ahí se llama expresamente recomendaciones generales, ¿no? Algún otro defensor también lo llama así, el del País Vasco, por ejemplo, lo llama así, recomendaciones generales. Bueno, de España no lo hace, pero no lo llama así, pero lo hace también, ¿no? O sea, digamos que rompe un poco esa visión individualista de los problemas, ¿no? Nos da una perspectiva general y a lo mejor llega más lejos y consigue más cosas que las vías tradicionales de defensa de los derechos fundamentales, que son las judiciales, ¿no? Bueno, no tengo mucho tiempo. Creo que merecería la pena el estudiar más despacio en qué medida las defensorías del pueblo pueden servir para mejorar el cumplimiento de los principios constitucionales, empezando por el Estado de Derecho, continuando con la democracia y concluyendo con el Estado social, que yo no sé si existe realmente, yo creo que no, aunque se llame así en algunos países, en América Latina, el Estado social, ¿no? Yo hablaría más bien de justicia social que Estado social, pero bueno, son tres elementos en los cuales el Ombudsman ha conseguido cosas importantes, ¿no? Ha conseguido empujar bastante, avanzar bastante para que estos principios se cumplan mejor, ¿no? Por ejemplo, en la democracia. Está claro que la democracia es un principio que se puede cumplir más o menos. Dicho de una manera simplificadora, la ciudadanía puede participar más o menos. Participan mucho. ¿Ha participado más ahora que al principio del desarrollo constitucional? Yo creo que no. Participa poco y mal la ciudadanía. Sin embargo, puede pedir al Ombudsman que le obligue al poder a manifestarse, ¿no?, a responder. Es un instrumento, de alguna forma, en sentido amplio, de participación ciudadana, ¿no? Todo puede llegar al defensor del pueblo, a la ciudadanía, le pide la intermediación al defensor del pueblo para que convenza a la administración de que haga algo, ¿no? Y además es un instrumento de lo que más nos falla, yo creo, porque yo tampoco soy muy participacionista, si se me permite la expresión, que seguramente no sea correcta. Me parece que hoy por ahí no va por ahí la teoría de la democracia de hoy, ¿no? En más participación, yo creo que no va por ahí. Yo creo que la teoría de la democracia actual, dominante, más bien en el ámbito anglosajón, pero bueno, es la teoría deliberativa, ¿no? Deliberativa. Nos hace falta más deliberación, ¿no? Es decir, utópico, evidentemente, pero es decir, que digamos, se discutan públicamente y con razones las distintas opciones políticas, ¿no?, y de una manera más abierta, y que al menos los afectados por las decisiones tengan la oportunidad de hacer oír su voz, ¿no? Esto es un proceso ideal que tiene muchas teorizaciones, básicamente Habermas, pero muchos otros, que evidentemente no está funcionando bien, ¿no? El Ombudsman puede obligar a abrir el debate público, debería obligar a abrir el debate público, es decir, sobre temas que, bueno, pues la clase política no han llegado, por distintos motivos, porque realmente los más vulnerables
no tienen voz, les cuesta. Bueno, ahora sí, comunidad transexual, evidentemente minoritaria, ha llegado a que su voz se escuche por la clase política, pero bueno, no sé cómo lo han logrado, pero desde luego no es frecuente esto, ¿no? No es frecuente, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía quiere forzar el debate público sobre determinadas materias y el Defensor del Pueblo puede lograrlo. ¿Lo hace bien o mal? Lo que estoy planteando es un modelo ideal de ombudsman también, claro. El ombudsman debería estar en el Parlamento continuamente recordando a la clase política lo que la ciudadanía exige, ¿no? Y además con una buena deliberación, porque claro, por eso es importante que el ombudsman sea una persona con conocimientos. O sea, digamos que su legitimación no solamente la tiene por su origen democrático, que también, claro, sino también por su conocimiento técnico de los problemas, ¿no? A nadie se le ocurriría nombrar al gobernador del Banco de España a un profesor de latín, ¿no? Bueno, pues se supone, y eso lo tienen muchas constituciones latinoamericanas, el Defensor del Pueblo tiene que ser una persona con conocimientos, en materia de derechos humanos, por lo menos, ¿no? Con experiencia, trayectoria profesional, ¿no? Autoridad moral y técnica, ¿no? Y técnica. Entonces, luego, nos da una perspectiva de buena preparación, para forzar un debate serio, que la clase política no siempre está en condiciones de realizar, ¿no? Porque no se les pide nada para ser diputados o senadores, ¿no? Entonces, lograr, digamos, una seriedad en el debate y públicamente, ¿no? Y por último, para terminar, decir algo que ha salido aquí seguramente tantas veces, ¿no? El papel del ombudsman en el mejor cumplimiento, si no del Estado social, al menos de la justicia social, ¿no? Y aquí los tribunales también tienen problemas, ¿no? Todavía está esa interpretación de la Constitución española, que yo nunca he compartido, pero es mayoritaria, de 53.3 de la Constitución, según el cual algunos derechos de la Constitución no son exigibles ante los tribunales, solamente si la ley los desarrolla. No estoy de acuerdo, pero bueno. Hay problemas menores, poco importantes, o problemas de discrecionalidad administrativa, que no van a llegar a los tribunales, ¿no? Al ombudsman llega todo. Y fijaros, además el ombudsman no solamente admite todo, sino que lee la Constitución de otra manera, ¿no? Desde abajo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 9.2 de la Constitución, copiado de la Constitución italiana, que en este caso fue una copia buena, porque a veces se copian los fallos, ¿no? En este caso copiaron lo bueno, que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para... Bueno, corresponde, fijaros cómo es de ambiguo el texto constitucional. Corresponde, ¿qué significa? Bueno, pues el Defensor del Pueblo, yo lo estoy releyendo, claro, no dice esto, pero el Defensor del Pueblo diría, debe corresponder a los poderes públicos, debe corresponder. ¿Y cómo lo lee el Tribunal Constitucional? Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas. Corresponde si quieren. O sea, lo traduce como una norma de habilitación, no como una norma de mandato constitucional obligatorio. El Defensor del Pueblo sí lo considera una norma de cumplimiento obligatorio. Y otro ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, que es el hijo, yo diría aquí, la igualdad tiene tres patas, como valor en el artículo 1, como mandato o habilitación en la práctica del 9.2 y como derecho del artículo 14 de la Constitución, ¿no? ¿Cómo lo lee el Tribunal Constitucional? Contradiciéndose varias veces, ¿no? Pero ¿cómo lo lee? Insiste. No existe en ese derecho del artículo 14, no existe un derecho a la diferenciación. Es decir, tratar, además, fijaros que es que esto no es revolucionario, esto es Aristóteles. Es decir, Aristóteles decía, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y el Tribunal Constitucional dice, no, tratar igual a los iguales sí, pero desigual a los desiguales, eso no es derecho fundamental. Luego, si hay una situación en la cual la persona no puede ejercer sus derechos, no hace falta que inventarse nuevos derechos, ¿no? Si hay una persona que no puede ejercer en condiciones de igualdad con los demás sus derechos fundamentales y otros, pero fundamentales ante todo, ¿no? Pues tiene
el Estado la obligación de favorecérselo, y eso sí lo dice el Defensor del Pueblo, continuamente recomendando, eso sí, pero recomendando que se pongan en marcha acciones positivas para que las personas en situación de vulnerabilidad, como se dice ahora, puedan ejercer sus derechos en plenitud de condiciones y o al menos en las mismas que los demás ciudadanos, ¿no? Luego es otra lectura de la Constitución desde abajo, y empujando poco a poco para que el principio, en este caso del Estado social, se cumpla mejor, ¿no? De manera que aquí, bueno, son algunos ejemplos de un modelo ideal. Vosotros me diréis si en vuestros países el Ombudsman está cumpliendo. No he querido poner casi ejemplos concretos, pero podríamos ponerlos, ¿no? Como en vuestros países el Ombudsman está realmente contribuyendo a que estos principios constitucionales se cumplan mejor y cómo los derechos se lean de otra manera, ¿no? Ese es el modelo que me gustaría que tuviéramos todos en nuestras realidades constitucionales y que, por tanto, justifican, de momento, que es una institución cargada de futuro. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a proceder como hacemos habitualmente y como hemos indicado antes. Tenemos a Silvia o Marcos por aquí. Si no, Magdalena, hazme el favor de hacer la ficha de 1, 2, 3, 4 y 5 en el aula. Mantengan levantada la mano para que no nos hagan trampas, porque si no, no trampas, entiéndanme, sino que si nos descuidamos luego son 10, los 5 o 15. Entonces, 5 y primero, online tenemos 2 manitas ahora. Perfecto. Pues en primer lugar, Alfonso Hernández Barrón. Bien, pues gracias, saludos a todas y a todos y felicidades, doctor Rebollo, por incorporar esta perspectiva del sistema de ombudsman, de ombudsperson, porque a mí me parece que hoy por hoy se ha ganado su lugar también en el ámbito del derecho constitucional. Y a partir de lo que comenta el doctor Escobar, a quien felicito porque muestra un conocimiento muy amplio del sistema iberoamericano, a partir de que aceptamos de que el sistema ombudsperson lee de una forma diferente la Constitución, ¿deberían sus resoluciones ser también consideradas como fuentes de interpretación constitucional, considerando sobre todo el principio pro persona? Gracias. ¿Quieres escuchar otra? Al final. Vale, pues entonces damos la palabra a Felipe Gerardo Flores García Reper. Luego el profesor contestará conjuntamente. Hola, muy buenas tardes allá en España a todas y todos. En el caso mexicano, como bien lo ha dicho el profesor, las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional emiten resoluciones que aquí en México decimos son como llamadas a misa, ¿no? Si quieres vas y si quieres pues no vas y no pasa nada, ¿no? Y entonces un poco pareciera que las comisiones de derechos humanos hasta son como de ornato, ¿no? La neta. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo podríamos darle dientes a las comisiones o a las defensorías del pueblo, ¿no? ¿Cómo les podemos dar dientes sin que esto implique, o sea, sin que esto opciona, que esto no implique una invasión de la esfera competencial de los tribunales o escenario B, que se pudieran convertir en una especie de órgano auxiliar de los tribunales, en el sentido de también dictar resoluciones que tengan implicaciones directas sobre el patrimonio, sobre etcétera, 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 ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Seguimos escuchando preguntas ya aquí en el aula en Toledo. Recuerden identificarse en primer lugar y nacionalidad. Hola, buenas tardes y buenos días para los que están en América. Yo soy Sonia Díaz de República Dominicana
Y bueno, quería resumir algo. Nosotros creamos la institución del Defensor del Pueblo en 2001, pero por diferentes razones, como si la autoridad misma tenía miedo de ponerla en ejecución, no fue sino hasta 2014, ya con rango constitucional, que comenzó a funcionar, que se nombró la persona, el defensor y demás funcionarios. Y entonces, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo trabajo como profesora, hicimos una investigación midiendo los primeros 6 años del funcionamiento del Defensor del Pueblo. Y el balance se puede decir que fue muy bueno, pero ¿qué llama mucho la atención? Que la mayoría de las solicitudes que hacían los ciudadanos y ciudadanas tenían que ver con derechos prestacionales, es decir, con seguridad social, con que quitaran cañadas, que son, ¿verdad?, unas cañadas que están en los barrios pobres y que eran centros de contaminación. O sea, todo lo que la gente va al Defensor del Pueblo va en la mayoría de las veces, pero una mayoría, más de un 90%, eso está medido. Y entonces lo que pasa es que ahí se refleja en el Defensor del Pueblo, en ese balance, los niveles de pobreza que tiene la población. O sea, ahí uno se encuentra directamente. Ya tenemos, la gente tiene un lugar donde puede ir a quejarse y a solicitar cosas y a solicitar ayuda, lo cual es para mí un avance como sociedad. Dionis Sánchez, República Dominicana. Tal como decía la colega de República Dominicana, nosotros creamos por ley en el 2001 la figura, y no fue hasta ya la Constitución del 2010, cuando se constitucionalizó, que luego se pudo poner de acuerdo para elegir el Defensor del Pueblo. Para mí ha sido una figura simplemente para hacer denuncias, precisamente por lo que preguntaba uno de los compañeros que está en línea, que en los países nuestros, países presidencialistas, normalmente quienes afectan derechos son quienes tienen poder, y el Defensor del Pueblo, a pesar de ser una figura constitucional, no tiene las garras para enfrentar estos abusos que normalmente se cometen. A veces, por ejemplo, como se decía, cancelaciones desde el mismo Poder Ejecutivo que duran meses, años y no le pagan sus prestaciones, que pudiera ser uno de los temas abordados por el Defensor del Pueblo, pero tampoco el pueblo acude mucho porque no ve resultados. O sea, no hay resultados y por lo tanto el pueblo tampoco acude a esta figura. En el caso nuestro, ha sido para meras denuncias lo que ha podido hacer el Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Gracias. Josefato Amírez, de México. Sé que el Defensor del Pueblo supervisa que el cobro de los tributos y los procedimientos aplicables sean justos. ¿Usted considera que esto debe de hacerse norma por norma o hasta que se presente un problema sistémico? Gracias. Gracias. Tenemos por ahí. A ver, levanten la mano los que quedan todavía, por favor. Bueno, muchas gracias. Franklin Rodríguez, de la República Dominicana. Ya mi maestra y el líder de la segunda mayoría del Senado de la República Dominicana, Dionis Sánchez, han hecho de lo que iba a plantear también, que está en la Constitución del 2010 de República Dominicana, mencionada casi aquí por todos los ponentes. Pero además yo creo que también hace falta un nivel de conocimiento de la población de cuál es el rol fundamental del Defensor del Pueblo. La mayoría de las poblaciones no entienden esto, a menos que haya un conflicto que incluya una figura o una institución del Estado de mucho nivel o muy conocido, para que la población sepa. Pero mi pregunta, profesor, usted mencionó algo que se llama la navaja de Áucamo, y yo quiero que
usted nos explique qué es la navaja de Áucamo y su combinación con respecto al tema que tratamos aquí del ombudsman y la transformación de los derechos. Por favor. Gracias. ¿Más preguntas? Ya no había más en el aula, ¿verdad? ¿Sí, todavía? Buenas tardes, profesor. Tomás, de México. En los países latinoamericanos existe la figura del ombudsman. En particular en México lo tenemos en la Constitución. Y sí está bien definida sus facultades y atribuciones, donde dice que pues emitirá recomendaciones. Bien. Como bien sabemos, existen violaciones sistemáticas a derechos fundamentales graves. En ese sentido, ¿usted qué considera o qué recomendación daría? ¿Qué medidas deberían de tomar los parlamentos o los congresos latinoamericanos para dotarlo de herramientas que se materialicen la protección de los derechos fundamentales en estos contextos que vivimos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, ya no había más preguntas, si no me equivoco, por lo tanto, pues tu tiempo para responder. Gracias por las consideraciones. Bueno, varias tienen que ver con el mismo problema, que es la eficacia de la institución, de alguna manera, ¿no? Porque, claro, si las recomendaciones no se cumplen, pues la institución es inútil, ¿no? Y es una cuestión también de porcentajes, ¿no? Tampoco hay que, digamos, idealizar el funcionamiento de la justicia, porque en el ámbito del que estamos hablando fundamentalmente, que es el derecho administrativo, ¿no? En el caso procesal de la justicia contenciosa administrativa, casi nadie sabe, o muy poca gente dice, que muchas sentencias de los tribunales contra la administración no se ejecutan, ¿no? O sea que también habría que comparar el dato de la eficacia final, ¿no?, de la justicia contenciosa administrativa, ¿no? Entonces, este análisis no se ha hecho, que yo sepa, a nivel de estudio de investigación, otro tema de tesis doctoral. El análisis objetivo, de alguna manera, de la eficacia de las recomendaciones, ¿no? Pero, en general, la eficacia es bastante alta, ¿no? Quizá habrá que ver, ¿no?, porque varios que habéis intervenido de la República Dominicana, a lo mejor ahí no es tan alta, ¿no? Pero en general se puede cifrar en torno al 90%, ¿no?, de éxito, ¿no? Por ejemplo, en España, para hacer una estadística aproximativa, en España reciben o abren mejor expediente, en el defensor de toda España, 30.000 aproximadamente al año, 30.000 quejas. Hay unas 4.000 que se inadmiten por falta de requisitos, etcétera. Bueno, unas 30.000. De esas 30.000 acaban en recomendación aproximadamente 500. De esas 500, aproximadamente la mitad constan como no aceptadas. De manera que todas las otras que se ha abierto expediente y no han concluido con recomendación no aceptada, es que han sido resueltas. O sea, un porcentaje muy amplio. Es decir, que se ha conseguido, el defensor del pueblo, no siempre, sus funcionarios, que son 160 en España, 160 funcionarios, han conseguido convencer a la administración para que cambiara su actitud, ¿no? Y el ciudadano ha quedado satisfecho. O sea, es una forma de alguna manera, no es técnicamente una mediación, pero se parece algo a la mediación, una forma de solución de problemas que no se conoce, porque no llega a recomendación, que son lo único que se publica en las recomendaciones, ¿no? Se publican las recomendaciones unas 500 al año. De manera que sí tiene éxito la figura, por lo menos en España, sí funciona. O sea, para solucionar pequeños problemas, sobre todo, pero los grandes problemas van a los tribunales, ¿no? Para solucionar pequeños problemas sí funciona, sí tiene éxito, ¿no? ¿Se podría mejorar? Pues sí, claro, evidentemente, ¿no? Me han preguntado sobre México, por ejemplo, la propia Constitución, ahí la Constitución mexicana, pues es muy extensa, hace allí como el Código Civil, porque iba aumentando, se ha modificado
Yo cada vez que voy a México me compro una nueva, porque como la modifican todos los años, pues ya no sabes nunca si tienes en casa la vigente, ¿no? Se ha modificado en el artículo 102, creo que recordar que es, la Comisión de Derechos Humanos se ha modificado 4 veces ya, solamente este. Y introduce una serie de instrumentos que no se utilizan del todo, ¿no? Por ejemplo, introduce la Administración tiene la obligación, si no acepta la recomendación, tiene la obligación de responder por qué no la acepta, ¿no? Y los comisionados de derechos humanos tienen la posibilidad, que casi nunca la utilizan, pero tienen la posibilidad de obligar a comparecer en el Parlamento al funcionario o autoridad que no acepta la recomendación. O sea, mecanismos hay, y luego hay muchos otros, ¿no? Un mecanismo que no está en todos los países, lo usan bastante, por ejemplo, en Argentina, lo usan bastante, en Chile, aunque no es exactamente un defensor del pueblo, también lo utilizan bastante. En España no lo tenemos, extrañamente, porque en España sí tenemos, como casi todos, el defensor del pueblo puede interponer recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad, pero no puede, o así se interpreta, no puede ir a los tribunales de la justicia contenciosa administrativa, ¿no? Los principios de Venecia, el Consejo de Europa, sí recomiendan que el defensor del pueblo tenga legitimación procesal, para algunos casos, por lo menos. No digo que esté todo el día en los tribunales, no es su trabajo, pero bueno, en algún caso podría ser interesante introducir este mecanismo. O sea, habría que reformar seguramente en España la ley para que pudiera, en algunos casos extremos que la Administración nunca no responde ni explica y que son casos claros, podría ir a los tribunales. Eso ya reforzaría, ¿no?, como demandante, ¿no? O si no, como otra figura que en España no la tenemos, que es muy interesante, es el amicus curiae, por ejemplo, ¿no? El amicus curiae pues podría acompañar, ¿no?, a una persona en un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? De manera que hay mecanismos, pero al final depende mucho del contexto político, ¿no?, y de una sociedad, de una clase política más abierta o más cerrada, ¿no? Al poder nunca le gusta por su naturaleza, ¿no? No le gusta nunca que le critiquen. Incluso, fijaros, hay algunos, esto por ejemplo, por poner algún caso, pero yo he estado en todos, creo recordar, parece que en unos momentos o en otros. Por ejemplo, el de Honduras me decía, no lo publicamos porque nosotros lo resolvemos, pero no lo publicamos, que lo hemos resuelto porque no le gusta al ministro que se sepa, que al fin y al cabo ha cedido en algo, ¿no? Ha cedido, nos ha dado la razón, pero no quiere que lo publiquemos, a condición de que no se sepa. Bueno, pues es una manera de actuar, ¿no? Entonces la autoridad moral es la clave, ¿no? Es una autoridad moral, y eso es, por cierto, aprovecho para decir que se está perdiendo, ¿no? O sea, asistimos a un momento, otra vez, lamentablemente, de retroceso democrático en todo el continente, ¿no? Y yo diría casi en todo el mundo, ¿no? Pero en América Latina es especialmente patente, en países por todos conocidos, ¿no? De hecho, el defensor del pueblo de Venezuela y el de Nicaragua, pues casi como que no existen, ¿no? O sea, existen, pero que no. Pero ya, fijaros cómo el poder, fijaros, el ejemplo de México, que porque hay varios mexicanos, el ejemplo de México es bastante significativo, ¿no? Como siempre fue una institución bastante prestigiosa, relativamente, porque siempre nombraron a profesores de la UNAM, todos menos uno, todos eran profesores de la UNAM, de jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero ya no, es decir, ya han nombrado, con mucha, además con polémica y hasta pelea en el Senado, que es quien nombra al presidente de la comisión, han nombrado a una persona del partido. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que nombren, es decir, ya pierde totalmente la legitimidad de la institución. Entonces, ¿quién se va a creer que es una persona independiente cuando es un amigo del presidente de la República? Esto es que es un caso, pero hay muchos. Lo digo porque yo llevo 20 años trabajando en este ámbito y esto no pasaba hace 20 años. Y yo podría poner ejemplos bastantes, ¿no?, de nombramiento de personas que no son independientes, ¿no?, y no están cualificadas, ¿no? Entonces pierde la autoridad moral, ¿no? Luego pierde la eficacia de la institución, ¿no?, también, ¿no? Bueno, mi querido amigo Alfonso, que bueno, no sé qué hace aquí porque me ha escuchado muchas veces esto. Alfonso fue presidente y de los mejores que ha habido de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Yo creo que es todas las fuentes del derecho,
querido Alfonso, esto de la fuente del derecho, yo sería más sociólogo que formalista, ¿no? Es decir, al final las fuentes del derecho es lo que la gente se cree, o los operadores jurídicos se creen, ¿no? Porque fijaros la discusión eterna que hay, entre paréntesis, pero tiene que ver, ¿no?, sobre la eficacia vinculante o no de las resoluciones de los órganos de Naciones Unidas, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos tipos de documentos, las observaciones generales, las observaciones finales y los dictámenes, ¿no? Incluso los dictámenes, que son como sentencias prácticamente, porque hay son dos partes, hay una demanda, incluso hay quien dice que no son vinculantes, hasta que ha tenido que venir el Tribunal Supremo, después de muchísimos años, a decir que, bueno, que por lo menos dan lugar a responsabilidad patrimonial, después de cantidad de años, 40 años que llevamos ratificados estos convenios internacionales, 40 años se tardan en decir, de alguna manera, que son vinculantes, ¿no? Luego, al final es que los tribunales, básicamente, se lo crean, y que los operadores jurídicos, los abogados, fundamentalmente, lo invoquen en sus demandas, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, desde luego, las resoluciones del Defensor del Pueblo como fuente de derecho, evidentemente no, porque ni siquiera se conocen, ¿no? O sea, que aquí habría un trabajo importante nuestro también de los profesores y de ellos mismos, ¿no?, de las propias defensorías, de dar a conocer, sistematizar bien, no digo todo, porque el 500 al año son muchas en España, ¿no?, pero por lo menos las más importantes, las más reiteradas, darlas a conocer bien, comunicarlo bien, ¿no?, comunicarlo bien, vender el producto, porque es muy trabajoso conseguirlo, ¿no?, porque las sentencias del Tribunal Constitucional pues salen de oficio, diría, en la prensa, ¿no?, sobre todo los temas más llamativos, ¿no?, pero las resoluciones del Defensor del Pueblo casi nadie las conoce, ¿no?, son poco conocidas, entonces no pueden funcionar como fuente de derecho, evidentemente, porque no son conocidas, si no son conocidas siquiera, ¿no? Luego no están actuando. ¿Podrían serlo? Pues podrían serlo, pero yo desde luego no lo veo ni siquiera a medio plazo, ¿no?, que vayan a convertirse en fuentes de derecho. Bueno, alguna otra cuestión así. Bien, República Dominicana, efectivamente, tardó mucho en nombrarse al defensor del pueblo, y los casos que llegan, pues es un poco lo normal, ¿no? Y también es un poco el reflejo de la sociedad que tenemos, de cada país, claro. Es decir, claro, no es lo mismo los casos que llegan al defensor, por poner los que yo conozco, bueno, el defensor del pueblo de Andorra, por ejemplo, que los casos que llegan al defensor del pueblo de, bueno, por poner el país más pobre, o era el más pobre, yo no sé, de habla española, que era Nicaragua, no sé si ahora sigue siendo, o de América del Sur, de Bolivia, ¿no? No son los mismos problemas, lógicamente, los que llegan. Es un reflejo. Por eso es un buen documento de análisis de los problemas reales de la sociedad, porque ahí llega, en teoría llega todo, casi todo, ¿no? Nos dan una imagen bastante fidedigna de lo que pasa en una sociedad, ¿no? Y demuestran, en República Dominicana, igual que en España también, en este punto podríamos coincidir, ¿no?, demuestran que los pobres no tienen quien les represente, ¿no?, y no llegan a la justicia sus problemas, ¿no?, porque en un diseño ideal, si tienen derecho a algo, pues deberían llegar a los tribunales, pues no llegan, ¿no? Por cuestiones de dinero, de legitimación, de cultura, de muchas cuestiones, ¿no? La verdad que hoy día realmente es otra, si vamos al diccionario de la Real Academia, que compartimos, ¿no? Afortunadamente no hay un diccionario de la Academia de Colombia, otro de Uruguay, otro es el de la Real Academia, que compartimos y que va incorporando cada vez más palabras de origen latinoamericano. La palabra pueblo tiene otra acepción, ¿no? No solamente el conjunto de la ciudadanía, ¿no?, sino el pueblo que llamaríamos quizá el pueblo llano, ¿no?, el pueblo llano, o el tercer estado del absolutismo monárquico francés, ¿no?, la gente que no tiene posibilidades, la gente menos recursos, ¿no? Ese es el, digamos, el público natural y más habitual de las defensorías del pueblo en América Latina, ¿no? Y no hay más que ver a las oficinas, las colas de gente que hay que quiere ver que alguien que le escuche, ¿no? Ahí no vas a encontrarte un rico en la cola, ¿no? El rico no tiene tantos problemas, y si los tiene, pues tiene sus abogados, ¿no? Realmente es una demostración de que es una institución que está sirviendo mucho a cubrir esos huecos que el Estado social no puede solucionar, incluso en una materia, por ejemplo, hablando del tema que ha planteado la compañera también,
Sonia, ¿no? El tema de... Vuelvo con esto, ¿no? Para que quede esta idea que quiero que me gustaría que quedara clara, ¿no? Cómo traduce cosas, digamos, que no se habían pensado como derechos, ¿no? En época que ya no tiene vuelta atrás, yo creo, aunque ahora se habla por otro lado de la remunicipalización, bueno, pero bueno, ya se han privatizado hace ya muchos años grandes sectores de la economía que antes el Estado desarrollaba directamente y ahora los desarrollan empresas privadas. Y aquí conviene retomar la idea clásica francesa del servicio público material, ¿no? O que lo llamaríamos en la Unión Europea servicios de interés general, ¿no? Y hay una polémica en torno al defensor del pueblo interesante, ¿no? Por ejemplo, las dos únicas leyes que se han modificado de defensor del pueblo español, que son ya me voy, sí, del defensor del pueblo español, que son lo de Cataluña y la Comunidad Valenciana, han incorporado el control por el defensor del pueblo de los servicios públicos privatizados también, ¿no? Porque no pensábamos que el suministro del agua o de la electricidad o de Internet eran derechos fundamentales. No se nos ocurría pensar que, pues ahora sí nos damos cuenta que el defensor del pueblo los trata como si fueran derechos fundamentales, ¿no? Es decir, no es que es algo graciable que nos dan o no, es que tiene que ver, ¿no? No está en la Constitución, no está, pero se puede deducir. Y ahí está el diálogo con los organismos internacionales, que lo han deducido. Se puede deducir, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Vivienda digna, quiere decir una vivienda con luz y agua corriente. Va in situ en el derecho a la vivienda, ¿no? ¿A que no lo habíamos visto? ¿A que ningún profesor de Derecho Constitucional lo había dicho? Pues el defensor del pueblo sí lo sabe, y lo resuelve, y lo soluciona muchas veces con éxito, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias. La navaja no lo has explicado, es verdad. Bueno, el profesor Ollero se lo puede explicar mejor que yo, pero es un filósofo de la Edad Media, a que, por cierto, Guillermo de Ockham, que por cierto también se le atribuye, que eso no sé si es mucho atribuirle, el origen de la figura de los derechos subjetivos, ¿no? No, es simplemente una tesis que significa que no hay que crear más categorías de las necesarias. Es una cuestión de reducción, ¿no? Porque lo digo porque en el mundo del derecho, de la dogmática constitucional, se crean demasiadas categorías a veces, ¿no? No digamos los alemanes, esos te crean, bueno, cantidad de categorías, ¿no? De hecho, es la única ciencia desarrollada, ya aquí sí lo podemos llamar ciencia, ¿no? Desarrollada de los derechos fundamentales, es la de alemana, realmente. Pero ya se han pasado incluso de categorías, ¿no? Yo creo que hay que utilizar las categorías únicamente las necesarias, las que nos aportan el conocimiento y no las que nos enmarañan. Lo digo porque otros libros, si vamos al libro famoso, que por cierto sí que es relevante, o lo fue en su día, ¿no?, de Peces Barba, pues ahí te da una serie de conceptos, como 10, libertades públicas, derechos públicos subjetivos, tal, te pone una serie, digo, no hace falta todo esto, ya no existen esos conceptos, no es necesario, ¿no? ¿Vale? Con estos 4 me parece que... Y el que me demuestre que hay un quinto concepto de derechos que pueda aportar algo de interés, o que añade algo nuevo a estos 4, le invito a cenar donde quiera. Hoy ya a lo mejor ya no, pero otro día, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.